Bienvenidos una vez más a este programa que hemos decidido llamar No te creas nada. Bueno, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio. Qué hermoso Hola, tenerlas acá. Juanchi. Bueno, nada, voy a empezar presentando acá a una de las protagonistas de estas historias. Oh, A la más hermosa de toda España, mi amiga Irene. ¡Irene! ¡Amiga! Me parece que tú no has estado en España muchas veces, ¿eh? ¿Por qué? Tú ves mucho, hay gente linda y Porque vos las también. mujeres en España No son las son más. muy hermosas. Bueno, acá está. Representación, Mujeres of españolas. course. La representación. Bueno, Carne viva. pues contenta de estar aquí, la verdad, con vosotros un día más. Un día Y más. quiero presentar a tucumana más hermosa, una mujer fuerte, independiente, segura de sí misma. Oh my God. La chanchi del corazón. Corazón. Ah, la chanchi del corazón era. Ahora ¡Ay, sí. me encantó! ¡Gracias! Sí. Muchas gracias, chicos. Bueno, yo muy contenta de estar aquí, muy Estás, agradecida. Y la verdad que estoy muy feliz por estar con ustedes. Oh my God. Porque ha sido Cuánto una amor en semanita, este lugar. Ha sido una semanita Semana bajonera. medio. Sí, Medio bajonera. Ha sido sí. complicada, sí. Compliquete. estuvimos Así ahí. es, pero bueno, ahora estoy con ustedes y aquí voy a presentar a la imagen masculina de La nuestro grupo. imagen. Solo la imagen. Solo la imagen. ¡El Juanchi! La Hola, imagen, amigo. hola. La imagen, solo la imagen. No, todos somos acá más que una imagen. No, creo El que cerebro de la operación. Tenemos Aquí, muchos, sí, no, tenemos acá unos mi amigo es más que una cara tres. bonita. Aunque no lo parezca. Gracias por lo que me toca. Bueno, amigos, Es broma. hoy tenemos acá una presentación de un temita. Hemos tenido una semana bastante intensa y teníamos que hacernos ecos un poco de esto. Bueno, voy a empezar con el nombre de este programa, ya lo habrán visto, pero el nombre que le quisimos poner a este episodio sería Juzgamos, pero No no escuchamos. escuchamos. Nuestra idea es un poco participar y contar a raíz de una historia también un poco de lo que está pasando y lo que nos pega en nuestra actualidad y que nos pegó en toda la actualidad y en toda nuestra historia, yo creo. Así que, bueno, nada. Y para eso siempre vamos a las raíces, a las bases y le preguntamos a nuestro amigo Google y a nuestros especialistas y, bueno, nada, queremos saber. Sí. A ver, ¿Qué es lo ¿qué que dice? dice nuestra especialista y qué dice Google? Bueno, para hacer hincapié a este programa, al de hoy, nos gustaría hablar un poco de lo que es los prejuicios y los estereotipos, ¿verdad? Bueno, ¿qué son? Un estereotipo es una idea generalizada sobre cómo supuestamente son las personas que pertenecen a un determinado grupo, por su nacionalidad, género, edad, profesión, apariencia, clase social u orientación sexual. Los estereotipos ayudan al cerebro a clasificar rápidamente la información, pero muchas veces son exagerados, incompletos y difíciles de cambiar, incluso cuando conocemos a una persona que contradice esa idea. Ahora, el prejuicio aparece cuando juzgamos previamente a alguien sin haber tenido una experiencia real con esa persona. Puede incluir creencias, emociones negativas y en algunos casos terminar en discriminación. Wow. Muy cierto. Sí, muy cierto. todo esto lleva a terminar en una Exactamente. discriminación. Sí, que es la parte como más triste de generalizar y de los prejuicios, ¿no? Bueno, ¿qué dicen los especialistas? Ahora, la psicología social explica que nuestra identidad no se construye completamente en soledad. Una parte de quienes creemos ser surge de los grupos a los que pertenecemos. Nuestra familia, nacionalidad, cultura, trabajo, género, orientación sexual y clase social. A esto se lo llama identidad social. Okay. La teoría de la identidad social sostiene que las personas suelen dividir el mundo entre nosotros
y ellos. Y ellos, 100%. Si nos identificamos con algunos grupos y clasificamos a otras personas como integrantes de grupos diferentes. Esa clasificación puede generar pertenencia, pero también favoritismo hacia el propio grupo y prejuicios hacia quienes quedan afuera. El problema comienza cuando dejamos de ver a una persona completa y empezamos a verla solamente como, y ahí le ponemos las etiquetas, el inmigrante, el latino, el gay, el español, el camarero, el que no habla bien el idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Los especialistas señalan que cuanto más reconocemos a una persona, los especialistas señalan que cuanto más reconocemos que una persona posee múltiples identidades al mismo tiempo, más difícil resulta reducirla a una sola A un solo etiqueta. mal. Wow. Ujú. Exacto, chicos. Qué jodido tema eso de polémico. Qué polémico. Sí, Qué tema venimos fuerte. cargadito Sí, hoy. sí, que sí. Cargadito. Ujú. ¿Cómo podemos todo poner en una bolsa y juzgar así de antemano, no? Sí. Digamos que, a Bueno. ver, la necesidad de sentirse parte Ujú. de esta pertenencia a este grupo, es como, no está mal, No, está súper Es normal. bien, es normal, es natural, es más, desde que somos chiquititos ya crecemos con eso de decir, yo soy de este barrio, yo soy de esta escuela, este es mi grupo de amigos, ¿entendés? Es como que es hermoso sentirse parte de algo, ¿no? Sí, sí, Especialmente 100%. porque vivimos en sociedad. exacto. Y es hermoso también tener una identidad dentro de esa sociedad o de ese grupo. Ujú. Sí. Pero como dice acá, el problema está cuando ya aparecen ciertas etiquetas, primero en el favoritismo, ¿viste? En donde ya empezamos ya como grupo, como sociedad, a decir, bueno, nosotros somos mejores que el que está afuera, Ujú. ¿no? O el que Que no esto por esta pertenece. descripción en Exacto, particular. exacto. Vos no perteneces aquí, bueno, ¿viste? Cuando ya empieza ese roce, ahí como que empieza a generar este tipo de conflictos, Mm. ¿sí? Y obviamente, como decíamos acá, que esto puede llevar a escalar a algo mucho más grave, que es el tema de la discriminación. Y a globalizarse. Sí. Que Sí. eso es lo peor. Sí. Gracias a las hermosas redes sociales, bueno, que acá estamos siendo parte de las redes sociales, Ujú. pero tenemos que también poder elegir y creo que, Sí. o sea, a ver, no es mi consejo, no te creas nada, pero que tenemos que saber elegir qué nos influencia y qué nos hace Sí, tener responsabilidad. Sí. 100%. Y siento que falta mucha responsabilidad en día de hoy en redes sociales, perfiles muy importantes, haciendo, pues eso, sentando cátedra o haciendo como declaraciones Dando- muy absolutas que en realidad pienso que no, o sea, hay que manejarse con responsabilidad si vas a... 100% y más si sos parte y como formás parte, tenés una comunidad que te sigue. Exacto, Ahí creo que... tienes un altavoz. Y creo como que se eso es dice. mucho lo que pasó, Sí. o lo que nos está pasando, es que como hay gente que elige una cosa, la otra elige otra, entonces como que se van yendo como grupos, pero es como una masa yendo a uno y al otro y generan esta polarización que... Exacto. Sí. Y algo que me ha hecho pensar lo que estabas diciendo, Chanchi, es que Sí. es eso, o sea, no está mal sentirse parte de algo, estar orgulloso de eso Ujú. a lo que Sí. perteneces, de Sí. esa comunidad, ese colectivo, pero estar orgulloso de algo y verbalizarlo y decirlo y demostrarlo no es rechazar al otro. Ujú. O sea, No, 100% no. una manera Totalmente. de validar lo que tú piensas, lo que tú crees, nunca puede ser rechazar lo que otra persona piensa o cree. Ujú. Mal. Totalmente, Sí, totalmente, amiga. 100%. Sí, y pienso también ahora como trayéndolo a este tema también con el tema, con los viajes, Sí. también como para un poco concientizar a todos de que en cierto punto sí que también somos responsables cuando nos vamos afuera, nos vamos a otro lugar, ¿me entendés? De que, a ver, obviamente, como digo, qué difícil o qué malo que es que es generalizar y decir, bueno, mira lo que hace esta persona,
argentinos son así, o los españoles españoles son así, ¿me entiendes? Pero también existe una cierta responsabilidad que estaría bueno que uno como persona se lo pregunte, se lo replantee o lo tenga en cuenta, de que cuando viajamos y nos movemos a otro lado, en cierto punto estamos representando de dónde venimos, ¿no? Sí. Estamos representando. Está claro. Y es lindo también, ¿entendés? Cuando estás viajando, también escuchar comentarios de gente que diga, ay, qué lindo, ¿de dónde sos? Y que vos les digas tu nacionalidad y que se pongan contentos porque a lo mejor ya han conocido a alguien, ay, tengo una amiga que es de ahí, ay, porque todo se basa en experiencias, obviamente. Siempre. Todo Sí, tiene sí, experiencia. sí. Entonces, está bueno y a uno, como que a mí, por ejemplo, me pasa que me pongo súper contenta cuando la gente sí que me dice, ay, qué lindo, es como ahora la parte positiva de la generalización, Sí, de las de los que digan, prejuicios, Sí, sí. de los prejuicios, que digan, Estereotipo. ay, qué lindo, conocí a una argentina que me dejó, que me regaló esto, que me prestó esto, o que me abrió las puertas de su casa, y que ay, ¿me entendés? Y que te digan experiencias muy lindas y positivas. A mí eso me llena mucho el corazón. Sí. Y es como que quiero seguir como viajando y generando, yo me siento responsable sí. de yo dejar la misma impresión positiva Claro. en los demás. Y lamentablemente pienso que en la vida real, en plan, la vida que vivimos, hay mucho más positivo que negativo de las experiencias de compartir y mezclándote con gente diferente a ti y demás. Pero pienso que en el mundo no real, que son en este caso las redes sociales, pasa al contrario. Lo negativo es como que funciona mucho mejor. Sí. Y atrae sí, mucho más porque atrae es mucho como más que da. y genera Público. mucho más interés y genera mucha Sí. más, ¿sabes? De que todo el mundo quiere participar de esa cosa que se Es está como matemos cancelando. esto, hagámoslo Exacto, pedazos vamos de en contra de... Y pienso Ujú. que lamentablemente, lamentablemente no existe una coherencia entre el mundo real y lo que es las redes, porque rara vez te vas a encontrar a alguien que te conozca y te diga, española, pedazo de hijo de puta, ¿no? No, ¿Sabes? O sea, sí. es raro, tipo, a lo mejor lo piensan, pero no te lo van a decir. Claro, no, El no, problema obvio. es que en las redes sociales, como la gente tiene una Exacto. Barrera, una barrera, pantallita. una máscara, podríamos Una máscara, decir, tal cual, de por medio de- no tienen que ser valientes y decírtelo, Exacto. van a ir a atacar por el lado negativo. Ujú. Y es algo que, tipo, nunca he llegado a poder entender, porque Sí. yo entiendo que a lo mejor tú, pues, con tu gente de confianza, con tu círculo íntimo, digas, pues no sé qué, y sueltes algún comentario, y bueno, Ujú. no está bien, pero a la vez, pues, bueno, es un Pero, claro, un espacio es tu seguro, un círculo espacio de reducido, y confianza. la gente te puede corregir y decir, oye, te estás equivocando, esto no es así. Sí. Pero ¿cómo vas a ir a alguien a soltar eso? ¿Cómo lo vas a publicar públicamente para que todo Claro, el mundo lo lea? como que deberíamos pensar siempre, antes de publicar o de seguir o de republicar o de de mostrar tu voz, deberíamos capaz que quizás sea un buen ejercicio de decir, Yo esto lo diría, voy a ver si lo haría yo enfrente. lo diría yo de frente. ¿Lo haría? ¿Haría esta apertura así Exacto. tan simple? Claro, ¿le enseñaría yo a esta persona este vídeo así en su cara? Mal, Delante. mal. Ey, es muy Sí. buena. Sí. Bueno, yo tengo un poquito una historia, pero voy a tratar de hacerla correcta porque me remil interesa y creo que a nosotros nos reinteresa y queremos hablar de este tema. De algo que me pasó cuando yo inmigré y esto me pasó pensando, cómo todo empezó, diríamos, Ujú. donde yo me sentí juzgado, me sentí como por no poder esto, por no tener esta herramienta, yo era una cosa que no servía. Me pasó, cuando llegué a Suecia, yo claramente, al principio vine con mis ahorros, vine como Con lo viene justo y todo, lo yo creo que, necesario, o sea, no claro. sé si con lo justo y lo necesario, pero no con lo suficiente para vivir una vida de un año libre. Claro, sin- o a ver, por más que a lo mejor tengas mucho, vos no sabés cuánto tiempo vas a necesitar hasta que hasta te que- organices, consigas trabajo. Exacto. Entonces, como Que que esto tenés le que debe pasar tratar a todos de tirar igual. todo lo máximo posible. Yo lo hice, lo estiré bastante, como 3 meses. Y claro, y luego me dije como, ok, Juan, horario, tenemos que empezar a producir, a generar dinero. Y conseguí un trabajo en una cafetería muy chiquitita. No vamos a decir nada, no vamos a decir
nada más, solo una Sus cafetería. labios están sellados. No puedo decir nada, no me lo permite mi religión. Y bueno, nada, era gente de Latinoamérica, entonces podíamos hablar y comunicarnos en nuestro idioma, el español, porque bueno, claramente cuando yo llegué, yo lo conté en un capítulo, que no hablaba inglés, mi inglés era muy básico, pero bueno, uno estaba intentando hacerlo. Los primeros meses fue genial, ellos me prometieron una cosa, me prometieron que yo, como yo venía de trabajar en muchos como lugares de managing y como había sido como jefe de gente, ellos me decían, oh, yo vine con ideas porque ellos tenían una cafetería que funcionaba porque Dios era muy grande o el universo los ayudaba porque no tenía un control, no tenía stocks, nunca, no tenían nada. Y yo les empecé a hablar de esto y ellos como, ah, wow, sí, sí, sí. Los primeros meses empezó a funcionar, pero claro, ¿qué hacía yo? Yo trabajaba 6 días a la semana y yo trabajaba en un sótano, en una cocina. No. Y Eras arriba... literalmente Ratatouille. Era eso. Sí, amiga. Me viene eso a la cabeza cuando lo cuento. Y claro, y a mí me hacían, ellos tomaban pedidos, me lo mandaban al pedido, yo tenía que cocinarlo, subir la escalera, dejarle el pedido, y luego ellos me traían los platos, vasos, cubiertos, todo, y me los tiraban a un costado en la bacha. No existía ninguna máquina para lavar. ¿Qué? Lo tenía que hacer yo con mis manitos. Entonces yo tenía que, mientras terminaba de cocinar, yo tenía que lavar todo eso un poco y dejar todo limpio, seco, para que lo vuelva a usar o para el otro. Limpio seco. Claro. No, Es una locura. Porque lo teníamos que usar para mañana o para otro momento ahí, Sí, cuando para había un después. rush. Y bueno, nada, yo lo soporté 1 mes, 2 meses, y de ahí les dije como, che, amigo, ¿qué onda? Quiero ver qué va a pasar. Y ellos, no, bueno, Juan, tranquilo, qué sé yo, ya vos estás trabajando bien acá, está bien con nosotros, qué sé yo. Y llega un punto en que yo digo, bueno, ellos me habían prometido y me estaban pagando mi sueldo, que en ese momento era un sueldo de 17.000 coronas. Hoy en día 17.000 coronas no son malas porque tenemos gente que... Es un sueldo muy estándar, pero no te alcanza para vivir perfecto, No. pero en ese momento alcanzaba. Ok. Entonces me ofrecen eso, yo reacepté el trabajo porque y me dijeron, sí, te vamos a dar Claro, no, contrato. aparte para recién llegar y que Sí. te ofrezcan Esto así, ese monto, Sí, era sí, muy está bien, bastante bien. y yo estaba feliz. Yo le contaba a todos hasta a mis padres, ay, sí, tengo este trabajo, ah, qué bueno, hijo, bla, bla, bla. Y nada, me pagaban con recibos de sueldo hechos por Excel. Nunca era un recibo de sueldo como real de una empresita, ni nada, pero bueno, Juan creía, no sabía qué era, me dieron un contrato escrito por ellos así nomás, que bueno, que valía como un contrato, pero capaz que ni valía, ¿eh? Y bueno, nada, cuestiones que llega un punto que yo le digo, che, miren, yo necesito que me den el contrato en realidad, porque no me lo daban. Si ya te lo vamos a dar. Yo empiezo a hablar de moverme. Cuando hablé de moverme del lugar, empecé a decir, che, voy a intentar cambiar de trabajo. Ujú. Voy a intentar Buscar otra cosa. buscar otra cosa donde bien. yo me sienta feliz, donde me puedan dar mis papeles para que yo Sí. empiece a tener mi permiso de trabajo. No, y donde te puedas Donde me sentir sienta como que seguro. estás útil y O que... creciendo, Exacto. porque ahí estaba como limpiándoles y todo. Y nada, resulta que agarran y me empiezan, eran una pareja, un hombre y una mujer, y me empieza el marido y la mujer, y me dicen, Juan, se sientan los dos, me acuerdo un día en la cocina, ahí en la escalera, y me dicen, Juan, ¿a dónde te vas a ir? Mírate, me dicen, no hablas Mírate. nada, no hablas sueco, no hablas inglés, sueco no lo vas a aprender. No, ¿Perdona? es un montón. No lo, porque era ¿Por así qué no como, voy a vos aprender no, esos pedazos claro, de... y me dice, vos no podés. Y yo era como, ¿Qué dice? chicos, o sea, yo puedo hacer todo, o sea, yo te vine con muchas ideas. En el medio, cuando yo empecé, ellos tenían como mesitas a los costados, era como una cosita muy chiquita, y tenían muchas cosas que ellos habían comprado por China. Compran en China si quieren todo barato. Y tenían un montón de En cosas en Temu, exacto, yo creo que era en Temu. ¿Qué temu? Que te- ¿Qué temu? no sé, eran muchas cajas de mesas, tenían hornos que ellos no sabían instalarlo, no iban a pagar a una persona para instalarlo porque
claramente no tenían el dinero. Ellos iban diariamente a un supermercado ICA, No. perdón, no digamos Sí, bueno, No, iban no hay como en que no todos tenían un lados. proveedor. No, ellos iban, compraban, y era Ay. como, y traían en su auto, paraban en la puerta, vos tenías que correr, agarrar todo lo que traían y meterlo adentro. Sí, chica, Un era como desastre, toda así un una cosa desastre. Claro, rara. no, organización cero. Y bueno, y ahí me dijeron, vos no vas a poder, no, era como, me mandaron como, yo me acuerdo que Ya lloraba, yo decía, decidiendo por vos. Ellos ya, sí, ya sabían. sí, y para mí fue como súper frustrante porque yo decía, loco, ¿por qué me estás diciendo que yo no puedo si yo sé que puedo? Yo ya salí de mi país, yo ya experimenté un montón de cosas. No quiere decir que me las sea todas, pero yo ya sé, o sea, y si vos no me das la oportunidad, la voy a conseguir de cualquier lado. Para mí siempre fue así y es algo que me aparece en mi vida. Si yo sé que lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Me va a costar un día 600, pero en Pero lo voy a algún punto hacer. lo voy a lograr porque es como me Claro. propuse. Creo que eras propósito. un poco su táctica como para que no te fueras. Exacto, era para... Tipo minarte la Bueno, confianza. y de ahí viene, agarran y me dice, yo le digo, bueno, ¿saben qué? Conseguí un trabajo. ¿A dónde conseguiste un trabajo? ¿Cómo? Claro, ¿cómo Juan iba a conseguir otro trabajo? ¿No? Ay, era Claro. Que me hizo jugado. mucha gracia. ¿Tú te has visto? ¿Vos te has visto cómo sos? Aparte vení de Argentina del Norte, ¿entendés? Era como, ¿qué sos Ay. esto? No. Y claro, yo le digo, sí, conseguí en un hotel. Y me dicen, ¿qué nombre del hotel? Claramente yo dije como, ay, no tengo idea, no sé, Claro. un hotel que está por ahí por el centro. Yo como que hice así como mucho, ya había hecho entrevista, ya me habían dicho que sí, pero me habían dicho que era como en 2 semanas como mi primera prueba. O sea que ese día yo tenía que estar enfermo. ¿Qué pasa? Yo ya venía con enfermedades en realidad, yo al levantar cajas ahí con ellos, a armar todo este mobiliario que me hicieron armar, que le construí todo el lugar, le armé Ay, mesas en el no. medio, instalé cosas, que llegó un punto que capaz que también la misma, esa cosa que era una juzgada, yo capaz que me agarré una mochila, ¿viste qué te pasa? Que también la energía, Sí. me agarré una mochila gigante y me dije como no, me duele mucho la espalda, le digo a mi amiga con la que vivía y me dice, llamemos a tu doctor, yo tenía el seguro por un año, llamamos, vino, me revisó, de hecho me acuerdo, me dio una pastilla fuerte que si me acordaría el nombre, pero es como una droga. O sea, Diazepam. era una droga que me dijo el señor, me dio 4, me los cortó ahí, me dijo, mira, esto lo tomás cuando de verdad no puedas caminar. O sea, fue como muy serio, porque el dolor, bueno, mis padres, si están viendo, lo van a decir, porque yo tengo una hernia. Entonces, Uy, bebé. la hernia estaba llamando ahí la atención y más yo ahí hice todo ese movimiento y Vos más. ahí laburando. Entonces, claro, agarré, me dijo, Juan, te doy 2 semanas De baja. Sí. Entonces ahí me dijeron, no, pero vos me estás mintiendo, vos, bueno, me dijeron lo del hotel, que yo no iba a poder, ¿cómo yo iba a ir a un hotel si yo no hablaba ni siquiera el idioma? ¿Cómo? Y bueno, y de ahí me dijeron, no podés faltar, qué sé yo, bla, bla, bla. Y bueno, el doctor me mandó la baja y se la mandé. Me dijiste, mira, Y ese fue como el besito, fue como, ok. goodbye. Me quedaban 2 semanas para terminar, ellos me Sí. obligaban a terminar en un mes, o sea, me lo dieron. 2 semanas antes, yo consigo esto del doctor, me lo da, Perfecto. y así que ahí le dije, besitos, estoy enfermo, se me acababa, yo el 20, ponerle que me enfermé, el 4 se terminaba mi contrato, así que me sirvió perfecto la cosa para decir chao, hey doy, chao, y bueno, claramente ellos después no me quisieron pagar, me tardaron el pago, me Ay, pagaron como en no. 3 Lo siento, pero veces. qué gente de mierda. Luego de todo esto, cuando yo fui O a sea, ver mis taxes o ¿cómo es la hacienda? Me acuerdo de Sí, Shakira para Scatterbeck. decir la hacienda. La hacienda. Me fui a Sí. fijar en Hacienda, en Scatterbergen, en la FIP o en, ¿cómo se llama ahora? En nuestra FIP. Uy, me mata. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, X, a FIP nueva. Ahí no estaba nada. Yo no había puesto ninguna, no había pagado ningún impuesto por mí. Dios. Son 5, 4 meses y medio que estuve sin pagar impuestos, por gente que primero eran gente de Sí, mierda, sí, como hay en todas sí, partes del mundo, sí.
Y qué triste un poco también, amigo, de esto de, yo creo como que al saber que eras inmigrante, que eras nuevo en el país, que no conocías las leyes de aquí, que, ¿me entendés? Que muy probable que no sabías muchas cosas que tienen acá los suecos, sus leyes laborales, que Mal. acá es impresionante como, o sea, respetan mucho y valoran mucho al trabajador. Y claro, y que ellos hayan querido tomar ventaja de eso, Claro, ¿viste? es que eso De quisieron. decir, Y para retenerme, decirme que yo iba y a en hacer. parte, o sea, en parte lo he escuchado mucho, obviamente no vamos a generalizar y no vamos a decir nada de dónde viene, pero lo he escuchado mucho aquí también, esto de que te lo hicieron gente Mucha gente que encima es de nuestra comunidad. comunidad latinoamericana, y yo lo escuché mucho, ¿en qué sentido? En que, claro, como ellos también fueron inmigrantes Y y también a lo lo pasaron mejor mal. la pasaron mal y les pasó lo mismo, Tal cual. es Vos como tenés que que quieren, pasarla. vos tenés que también vivir lo que a mí me tocó Sí. y ganarte el derecho de piso, Exacto. ¿viste? Demostrar que te lo has ganado. Exacto, exacto. Que algunas veces en la vida eso está perfecto porque hay gente que necesita pasar para darse cuenta y bla, bla, bla. Ujú. Pero si vos tenés la oportunidad de ayudar a alguien y vos estás en una posición que Y ya no podés de ayudar, es hacerlo. que no te estaban ayudando. Claro, no, claramente O sea, es que no te nunca. estaban ayudando, lejos de ayudarte, te estaban al revés, dificultando. Sí, yo creo que fue una, a mí ahora que me decís esto, para mí fue una iluminación en mi vida que fue Sí. como encontrar un trabajo diferente. Tengo un amigo que me ayudó a conseguir este trabajo, que era el que también me ayudaba a hablar inglés, el que yo le hablaba en español, él había estudiado inglés by Duolingo. Español, ¡Guau! él era de estudio de español en En el Duolingo. hermoso. Y así hablábamos, nos comunicábamos mitad inglés, mitad español. Y él me dijo, Juan, no podés él se consiguió un trabajo, él hablaba inglés, él era él es de por República Checa. Entonces él hablaba todos los idiomas, estaba perfecto. Y él me dijo, Juan, yo me voy y te voy a conseguir un trabajo, me dijo, te voy a conseguir. Y él me consiguió trabajo. O sea, que también No. era un inmigrante que él no era dueño de nada, no me conocía de toda la vida, me había conocido en este trabajo, pero el Jonas, que hoy Jonas es mi amigo hoy en día, Sí, le mandamos un un besito. besito. Sí, él dijo, yo te voy a sacar de acá porque él ya veía lo que nos hacían, a él también se lo Claro. habían hecho, y él me ayudó, me consiguió entrevista, hablé con la persona, o sea, él logró ayudarme, entonces como que ahí también ves el contraste de que tenés gente que juzga y te manipula juzgándote o lo que fuera, también tenés el otro lado de que pueden como darte la ayuda, la mano. Y bueno, y para poder seguir en este tema, porque bueno, esto sería la historia, pero como le queremos contar a la gente que quisimos traer esta pequeña historiecita para también traer nuestra historia acá, porque nosotros somos tres personas que no nos conocemos hace 6 años. Bueno, yo a vos te conozco un poquito más, pero el grupo no se conoce hace muchos años. Y cuando nos juntamos, ¿cuándo fue? Fue como un momento, creo que no me acuerdo, fuimos a tu casa. Sí. Fuimos Ya a nos tu habíamos casa, ya nos conocido habíamos una visto vez, alguna vez, como pero la vez así que hablamos nomás. más, sí. Fuimos a tu casa y fue como una conexión en la cual yo nunca vi si vos eras argentina de Tucumán, si vos eras de española de Madrid o de donde fuera. Para mí fue como poca conexión Sí, fluyó la conversación automáticamente, muchísimo. Sí. que Y es ya lo que está. nos pasa todo el tiempo, creo, todos los Sí. días acá. Entonces nos pasó eso y no tuvimos que juzgarnos los unos a los otros o sea, fue algo que fluyó y no influyó nuestra nacionalidad, nuestro color, nuestro, no sé, nuestro Apariencia. dialecto, apariencia, bla, 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 que es lo que un poco está pasando hoy en día con esto de las redes sociales que hablábamos. Exacto. Y no sé, ustedes Sí, tienen... nosotros sí, en realidad sentimos un poco la necesidad y también las ganas de poder traer este tema acá hoy en día al podcast, en un modo ahí en chiste como diciendo juzgamos pero no escuchamos, al revés de la frase original.
porque en realidad queremos, como desde nuestro espacio que tenemos acá dentro de las redes sociales, aportar nuestro granito de arena a que se deje de generalizar y se deje de generalizar y que basta de toda esta competencia y rivalidad entre, como sucedió últimamente en las redes sociales, entre España y Argentina por todo el tras del Mundial, que la verdad que a nosotros nos ha afectado un montón y hemos sentido Sí. esta necesidad de comunicarlo. decir, nosotros, mira, somos tranquilamente dos culturas diferentes que a la vez tenemos muchísimo en común y que Más en común que más en común, exacto, y que a ver, y que si hay diferencias somos personas que lo podemos hablar, charlar, y obviamente no todos somos distintos, hasta incluso en un mismo grupo y en donde son todos diferentes también en ciertas cosas, así que sentimos un poquito estas ganas de poder compartir con todos nuestros oyentes en que somos todos hermanos. Claro. Y que es hermoso sentirse y pertenecer a cierto grupo, ¿verdad? Pero también no etiquetar y no juzgar y no prejuzgar a alguien solo por lo que vi en las redes sociales, lo que escuché o lo que alguien me ha dijo contado. alguien. Es como, viví tu propia experiencia. No Sí. te creas No te nada. No te- No te claro. creas Más que nada. nunca no te creas nada. No, exacto. Primero, no juzgues a alguien sin no haber tenido una experiencia real con esa persona, primero en principal. Y segundo, o sea, has tenido una experiencia, no sé, no muy agradable con alguien, tampoco generalizar que todos los que vienen de ahí son así. Exacto. Es como, no, por favor, chicos. Bueno, y Paz y amor. a nosotros nos pasó el domingo a la noche, cuando, bueno, nos estábamos viendo obviamente separados porque vos tenías tus amigos, nosotros teníamos A nuestros. veces nos separamos. A veces, aunque no lo crea, aunque usted no lo Sí, crea, estábamos celebrando, porque hacían, estábamos claramente nosotros viendo de un lado y vos estabas con tus amigos. De hecho, hasta dijimos, bueno, chicos, no podemos vernos hoy porque yo tengo ya una juntada y nosotros ya teníamos también comprada entrada, lo vimos separado. Pero bueno, ese día terminó el partido, automáticamente yo agarré mi celu y dije como, claro, tengo que felicitar a la española más hermosa del nuestra planeta. española favorita. Claro. Que evidentemente yo no había parado de currar en todo el partido, pero hice muchísimo para ese partido. Claro, ella corrió, Ella hizo todo. corrió Claro, y kilómetros. yo ahí nomás dije como, che, amiga hermosa, felicidades, bla, bla. Vos también lo contestaste como, ay, mis corazoncitos albiceleste, bla, bla. Fue súper hermoso tan y lindo. para nosotros Sí. fue eso. O sea, de hecho, nosotros antes de esto, creo que en los episodios anteriores cuando hablábamos y lo filmábamos, dijimos, chicos, no nos importa ahora el resultado porque estamos nosotros. O sea, para nosotros era como, quedaban no en casa, pero es como quedaban del mismo bando si Claro. ganábamos. Y eso fue nuestro final de domingo, que fue a dormir. Pero bueno, al otro día, al despertarnos, Sí, ¿a vos te pasó algo en sí. particular que te marcó el día siguiente? Porque a nosotros... Sí, a mí Yo me afectó. quedé súper shock y esto obviamente ya lo hemos hablado, pero por contarlo un poco desde mi perspectiva de persona de España y bueno, mi pareja es argentina, entonces como que tenemos esas dos perspectivas en casa. Yo el lunes, nada, día normal, día de trabajo, las redes sociales explotan y entonces de repente hay un montón de noticias por mi lado en mi cuenta de Instagram, en mi feed, de porque es que los argentinos son unos violentos, porque es que los argentinos no tienen valores, porque es que mira qué manera más sucia de perder y es que no sé qué, y todo noticias como muy negativas, todo como muy exagerado, muy simplificado a mi punto de vista, porque obviamente, o sea, puede haber cosas tanto en noticias sobre España o como noticias sobre Argentina que haya parte que sea verdad o basada en algo que ha pasado, pero totalmente sacado De contexto, de todo. y totalmente como llevado al extremo generalista de todos los argentinos son así, ¿sabes? Como esto ha pasado, esta persona ha dicho esto, o esta persona ha hecho esto, todos los argentinos van a ser así y van a comportarse así. Y a mí me puso, o sea, me sorprendió mucho, me puso muy triste y cuando mi pareja, mi novio Leo volvió a casa, él llegó como de, ¿has visto todo lo de las redes sociales? Y yo,
Sí, yo pensando como en lo que yo En había tu- visto. Sí. Claro, de lo Y me dice, argentino. no, que no veas como lo que están diciendo de que los españoles son unos desagradecidos y de que tienen un mal ganar porque la gente les felicita y como que ni dan las gracias. Y que, Todos y que- comentarios negativos. no, y que todos los fans que estaban apoyando a España en el estadio se fueron, nada más terminó el partido, no esperaron a que la gente levantase la copa porque son una mala afición y que todos los españoles son así y que todos los españoles no sé qué. Y es como es muy fuerte cómo siento Sí. que las redes sociales, el algoritmo, las personas que están detrás de estos algoritmos, porque, amore, Amore. ahí hay intereses, Amore. ahí hay intereses más Está grandes, todo controlado, amores. ¿vale? Que esto no es un podcast político y no nos vamos a poner a hablar de Sí, esto, sí, pero no. vamos a darle una vuelta porque siento que nos quieren separar, quieren enfrentarnos, el algoritmo está diseñado como para que yo vea todas esas noticias y mi pareja que viene de otro lugar vea todas esas noticias y que haya ese enfrentamiento Divide y reinarás. entre las dos culturas y entre los dos grupos de personas y pienso que hay que, o sea, esto no es esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que pensar. No te crees nada. Esto. Mm. Esto simplemente, desde mi humilde opinión, creo que tenemos que tener ahora más que nunca cuidado a la hora de leer noticias, a la hora de leer titulares, a la hora de ver vídeos que la gente está reposteando, tener un poco de conciencia de no voy a... no voy a promover el odio, no voy a Alimentar. promover la división, no voy a promover Eso, amiga. algo que Sí. es que lo único que está causando es como enfrentamiento y mala energía y mal rollo. O sea... Cuando no la había. No, y Cuando no la había, no, totalmente. y lo puedes comentar igual que lo comentamos nosotros, o lo comenté yo con mi pareja, o lo comentas con tus amigos de, ¿y viste esto? Guau, ¿Y ha ¿viste pasado lo que- esto? sí. Y lo puedes comentar, pero las redes sociales es algo que está diseñado. O sea, yo siento que estamos en una simulación, siento que estamos viviendo en Sí. una sociedad completamente que nos están controlando las mentes Un poco sí. y que nos están haciendo como posicionarnos, porque además esto, cariño, ya ha pasado antes. O sea, ahora nos ha tocado a España Claro, y ahora nos Argentina tocó estar ahora, en el podio, sí. pero esto ha pasado muchísimas veces a lo largo de los últimos 10 años de grupo A, grupo B, a Pelense. pelearse. Sí. Y es como de que es imposible, literalmente, como mantenerse al margen. Yo escuchaba a una persona que decía, no puedo creer, dice, hace una semana literal, yo amaba a Messi, o sea, tengo que nombrar a Messi, yo amaba a Messi, hace una semana. Luego, ayer decía, me encontré, era un chico español, ahora me encontré dudando de mí mismo porque lo estaba odiando. Y sí. Entonces me puse a pensar, ¿qué hicieron con mi cerebro? ¿En qué Sí. momento yo empecé Entonces él dice, no chicos, basta, es lo que vos estás diciendo, o sea, me parece como re loco Sí. que vos lo digas, porque decía como, ¿quién me inyectó eso? O sea, como que de repente te inyectaron esa información y vos te la empezás a creer de una manera que genera esto, odio generalizado hacia una cosa, a una persona, una situación que no está súper divertido. No, No. para nada. ¿Vos tenés alguna Para experiencia nada. que te haya pasado así, o positiva o negativa en algún país o algo que no sé, que tengas? Sí, Pero bueno, sí, eso es la que amigo. más experiencia tiene de estos. Sí, la verdad que sí, tengo muchas experiencias de ambos lados, digamos, positivas y negativas, pero como siempre digo, trato de no generalizar, no es que esa persona está representando a todo un país, obviamente que no, pero sí he tenido muchas diferencias con gente que por ser argentina me prejuzgó y de forma negativa, pero también por ser argentina me prejuzgaron de una forma positiva. Okay. y que claro, y que a mí eso me hace sentir más orgullosa, me hace sentir como ahora tengo, como decía al principio, esta responsabilidad De mostrar mejor, como llevar más al... mostrar mejor esta como sí, los argentinos somos re trabajadores, sí, es verdad, que me pasó de hecho cuando entré a trabajar, nosotros con Juancito trabajamos en el mismo lugar y antes de Están ingresar, sí, Están aprendiendo de nuestras historias. sí, y antes de entrar ahí, qué sé yo,
cuando me hacen la entrevista me cuenta, me pregunta mi manager que de dónde venía, bla, bla, bla. Cuando yo le decía que le digo que era argentina, fue como ya los argentinos que estaban trabajando ahí en el hotel tenían un muy buen concepto de personas súper responsables, bien trabajadoras, que estaban ahí siempre, como que se ponían la camiseta por la empresa, en hacer las cosas bien. Entonces, en parte obviamente dije, Era yo wow, uno de qué esos capaz, ¿eh? responsabilidad. Era yo uno de ellos capaz. Sí, sí. Y ahí fue como que para mí fue como qué lindo escuchar esto. Así que para mí fue como, yo también me voy a poner la Voy a camiseta, representar. porque a mí me encanta, a mí sí me representa por cómo yo soy. Obviamente hay de todo tipo de personas y va a haber argentinos que no les gusta ir a trabajar y no les gusta levantarse temprano o lo que fuese. Que los hay. Y que los hay, obviamente, pero nuestro Pero todos somos diferentes. aporte es que todos somos diferentes, que hay en todos los lugares del mundo personas buenas, personas malas, obviamente, pero para concluir, digamos, lo que nosotros queremos transmitir hacia nuestro público y nuestra gente es esto de que no generalicemos, de que somos todos hermanos, no importa de dónde vengamos, y no prejuzguemos. O sea, miren, nosotros También somos todos humanos, Somos chicos. todos Todos humanos. hacemos las mismas cosas que Sí. o sea, todos vamos al baño. Todos necesitamos dormir. Todos vamos al baño. Claro, es que, bueno, yo tengo un dicho de mi madre que dice que, ¿Qué dice? pero porque yo siempre trato de poner gente, que esta es mi mal generalizada, Sí. mi prejuicio, es que claro, yo si veo a alguien que es importante, como es un ingeniero, es un esto, me pasaba antes, hoy en día no, Sí. pero porque ya crecí, pero como que yo decía, no, esta persona, bla, bla. Claro, Y mi como mamá que siempre ponías me en dijo, pedestal. Juan, esta persona también caga, también come, también se tira pedos, así. O sea, No, es como sí, muy pero normal, es es como, verdad, y es es verdad. real, chicos, o sea, en verdad. algún punto todos hacemos eso. Hay otros que lo harán mejor, pero otros que lo harán peor. No, y por favor. Con olor rico, con olor feo. Depende de No qué conozco a nadie. No. Sobre todo en este grupo. Sobre todo invitar también a la gente a que viváis en el mundo real, en plan, tipo, si tenéis curiosidad por conocer un lugar o personas de un lugar, hacedlo, que no os influencien los pensamientos o las opiniones de otras personas. Nada, o sea, vivid en el mundo real, no viváis en las redes sociales, porque las redes sociales están llenas de división, de odio, de cosas que no son verdad y que, o sea, están muy lejos de lo que es la realidad. A mí me puso muy triste, que también os lo dije, que me dijiste, me encanta lo que has dicho. Porque yo sí que pienso que en el día de mañana mis hijos o mis hijas van a ser mitad argentinas y mitad españolas. Y yo quiero que ellos o ellas o ellas se sientan orgullosos de ser de ambos lugares, que se sienten a gusto en las dos culturas, que se sientan aceptados en las dos culturas, que no tengan que un conflicto en su cerebro de tengo que ponerme en un lugar. Y cuando pensaba ¿y si esta situación se da y yo tengo un pequeño retoño, mitad argentino, mitad español, se me parte el corazón? Lo matas, lo divides. Pensé en todas esas familias españo-argentinas, lo complicado que es y lo fácil que es para una persona darle repost o subir un reel que no va a aportar nada y que va a generar más odio y más ruido y más de todo, y que a una persona pues le vas a arruinar el día, quizás. Amiga, y lo peor es que al argentino le encanta el español, le encanta el acento, le encanta la cultura. Y al español, que yo he conocido millones de españoles que aman a los argentinos, como aman a los latinos, como a los españoles les encanta el reggaetón, más que a mí. Por Tal ejemplo. cual, sí, es que nos encanta y siento que como que la mezcla es explosivamente buena, o sea, exacto, es brutal. Potencia. Pero es como de que ¿por qué en plan tenemos que, por un evento deportivo que debería ser al revés, algo feliz, sano, bueno, mira, nos hemos enfrentado, pero al final como de estamos en esta competición que los dos hemos llegado hasta el final? Es un orgullo para ambos países, en plan, ¿por qué no nos podemos alegrar por el otro? En plan, joder, pues ya está, y tener compasión y tener empatía. Y a lo mejor pues es too soon para coger y decir, mira, porque somos los mejores y no sé qué. Claro.
y ya está, y es que no hay que, no sé, o sea, siento que como que se pueden hacer las cosas bien. Y justo he pensado en una cosa que dijo Chino Darín y Úrsula Corberó, que son una pareja España-Argentina, muy que tiene un bonita. bebé hermoso. Los amamos. Son hermosos. Los Son amamos. Y son me bellos, encanta esa bellos. pareja, ella de Barcelona, él de Buenos Aires, creo. Sí, Vale. sí. Que me ha hecho pensar en una cosa que él dijo de ella, le preguntaron en un fotocall, ¿cómo definirías a Úrsula, no sé qué, en un estreno de ella o algo así? Y él dijo, si la defino, la limito. Un sabio, mi Chinito Darín. Un Los sabio. amamos. Y esto nos lo podemos aplicar a las personas. Si lo defino, le limito. Yo, si alguien me pregunta por eso, me voy a decir, oh, mira, no te voy a definir porque eres mucho. Sí. Eres mucho, eres el lugar de donde vienes, eres la gente que has conocido, eres el lugar donde te has ido después, eres Exacto. todo lo que te pasa. Todo. Exacto. Eres un conjunto de todo. Ujú. Y no eres 100%. igual que nadie, en Mm. plan. Ujú. Wow. Chicas, ¿qué? Exactamente. ¡Qué fuerte. hermoso! Qué bueno que hermoso. hayamos dado nuestro amor en Sí. este momento Sí. tan raro. Y me ayudó muchísimo a hablar con vosotros, en realidad, de esto. Sí, Ay, bueno. Como que nos dimos un gracias, poco de amiga. espacio, yo creo, también entre nosotros, como de, bueno, han sido Sí, unos esta días semana muy fue raros, rara. Sí. Sí. pero luego lo hablamos como de, venga, vamos a grabar el podcast, de qué hablamos de este tema, y los tres como Era que como siento necesario. que nos desahogamos Sí. Mm, y Sí. lo necesitábamos. Sí, realmente yo también siento que lo necesitamos, poder descargarnos un poquito de todo este contenido que circulaba en las redes, qué sé yo, y bueno, y también un poquitito darles como consejo tal vez a la gente, a nuestros amigos o a la gente que nos escucha de nuestra generación, ya lo saben, pero por ahí la generación de mis papás, que también nos escuchan, sus amigos, todos no tienen tan en claro cómo hoy funcionan las redes sociales, de que existe un algoritmo, que también si vos viste una noticia y el sistema calcula la cantidad de minutos que vos te quedaste viendo esa noticia, ya sabe que ese contenido a vos te interesa, entonces te empieza a seguir Déjame mandando decirte algo lo porque mismo. antes, o sea, yo lo corto un ratito. Sí. Antes, o hace poco, no antes, hace mucho, pero hace poco, también era como, nos pasaba que era como, che, el celular me escucha, el Sí. celular me muestra cosas que yo hablé nada más, Sí. porque... Entonces creo que antes era eso, ahora pasa lo que vos Ujú. estás diciendo. Totalmente. Es tan inteligente ya todo que hasta Sí. te analizan qué es lo que vos estás viendo. Te analizan lo que vos estás viendo e incluso también avanzó tanto la tecnología con la inteligencia artificial que hasta pueden recrear un video de una persona diciendo cosas que es todo creado por la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, yo creo que hoy en día ya las nuevas generaciones y todo Ya ya lo saben, saben. pero sin embargo, viste, todavía hay algunas personas. Había un video que de Messi pisando 2 veces a un jugador de ustedes Sí. y Sí, es no había verdad. pasado. no Y había eso pasado no había inteligencia pasado, no artificial había y la gente se pasado. lo tomó así como... Ujú. Así Eso es que muy un peligroso. poquitito darles ese consejo a las personas que por ahí no están tan actualizadas, que no lo saben, de que tengan mucho cuidado con lo que se consume en las redes sociales, lo que se consume en internet, porque no todo es real. Por favor, el beneficio de la duda, Siempre. siempre. O sea, está claro, está claro. Sí, no se coman todo. Bravo. Bueno, Sí. ¿y quién tiene? El Sí, lo tienes tú. Oh my God. ¿Dónde está el tip? el tip. ¿Dónde está el tip que no lo veo? Bueno, nada, mi tip es rarísimo porque yo no A lo ver. pensé, chicas, mucho. Quiero que lo Ajá. sepan. Y vamos a tratar de ser cortito porque se nos va a ir. Se nos Como va larga, siempre. como siempre. Sería, si viajan a el norte de Europa, no traigan efectivo. Por favor. Sí. Me ha pasado la primera vez que traje efectivo y me los tuve que poner al efectivo de nuevo en el bolsillo y llevármelo a mi país a cambiar porque no te sirve. A no ser que consigas cambio, consigas a alguien que le pueda poner el dinero para que tenga una tarjeta y ahí lo pagás porque si no, no te sirve. No, cariño. Sí, totalmente. En otra parte de acuerdo. Europa, que creo que ahí está en España, Sí. un poquito de Berlín, un poquito de Alemania, bla, 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 lleva efectivo. Sí, ahí sí. Euros, pues. Euros. sí. Euros. Pero no te traigas a
los países nórdicos, yo creo en general. porque Nada, es no muy hay loco nadie- si nadie viajase. usa efectivo. Bueno, que tenemos a alguien que quiere venir a vivir alguna vez. Tenemos a una personita que nos escucha un montón, que queremos mandarle un saludo. Salva, nuestro amigo, Sí. que él, bueno, Nuestro él amigo nos dijo español. que le estamos despertando como esa Curiosidad. curiosidad de. Así que bueno, nada, bienvenido sea. Si venís acá, no traigas efectivo, tráete todo en No, una exacto. cuenta. Efectivo no vas a Sí. usar nunca. Pensaba que ibas a Sí. decir, si venís acá, te invitamos al podcast. También. También te invitamos, también. también. Tienes que viajar para poder venir Viajar, aquí. vivir acá, bla, bla, y de ahí nos contás tu experiencia y de ahí la compartimos con esta comunidad hermosa. Y hacemos el full circle moment. Sí. Bueno, por Hermoso. favor, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. No se crean nada, pero Disclaimer. Viva. nada, síganos. Ujú. No los vamos a defraudar. Nah, Ah, ¿Sabes lo que significa eso, amiga? Es un dicho que dijo uno de nuestros presidentes Ah, va. y fue el que no La cagó. el que nos defraudó más. La terminó de cagar. Esto no va a pasar porque no te creas nada. Así que, Claro, o sea, Viví ya tus te lo propias estamos diciendo. experiencias, por pero favor. síganos, por favor, YouTube, Sí. Instagram, TikTok, no sé, todas ahí nuestras redes, es la misma, amiga, no Sí. solo la community, es la misma. NT. Sí. N. punto- Está ahí, está ahí. No, perdón, no te creas nada. Punto podcast. Ok, no me la acuerdo, pero no, es Ah. NTCN. NTCN. NTCN, aquí está. La peor Acá community manager. la community manager va a editar acá y va a ponerlo bien como es. Así que bueno, nada. La puta Muchas madre que me gracias. parió. Muchas gracias. La puta madre. Muchas gracias. Así que nos vamos Gracias con por nuestra este capítulo. frase. Sí, No te creas nada, ni siquiera lo que decimos nosotros. Todavía queda algo más, una vuelta más para dar. No te creas nada, siempre hay algo más. No te creas nada, quédate un rato más. Tres caminos cruzándose al hablar. Una historia lleva a otra sin